Existe una verdad biológica tan profunda que cuando la descubras destruirá completamente la imagen romántica que tienes de domesticación animal. Un secreto neurológico tan fundamental que explica por qué después de miles de años de civilización humana avanzada, de tecnología genética moderna, de conocimiento científico sofisticado, las cebras permanecen completamente salvajes mientras sus primos evolutivos, los caballos, se convirtieron en compañeros domesticados de la humanidad hace 5000 años. La mayoría de la gente mira una cebra y ve simplemente un caballo salvaje africano con rayas bonitas. Asume que nadie se molestó en domesticarla seriamente. Cree que con suficiente tiempo y esfuerzo, eventualmente podrían ser domadas como los mustangs fueron domados. Pero todo esto refleja incomprensión fundamental de qué significa realmente ser domesticable versus ser biológicamente indomesticable. Las cebras no fallaron en convertirse en caballos domésticos por falta de intentos humanos ni por accidente histórico. Evolucionaron específicamente para ser permanentemente indomesticables, moldeadas durante millones de años por presiones de selección natural tan brutales que eliminaron sistemáticamente del genoma cualquier rasgo que pudiera remotamente facilitar domesticación. Hoy te voy a revelar exactamente qué secreto biológico oculto en el sistema nervioso de las cebras las hace fundamentalmente diferentes de los caballos. Y te garantizo que cuando comprendas la neurología del miedo permanente, la genética de la hiperreactividad y la evolución bajo depredación extrema, nunca volverás a ver a las cebras como simples caballos que nadie se molestó en domesticar. El primer golpe narrativo que destruye percepciones comunes es comprender que las cebras no son caballos que fracasaron en ser domesticados. Son equinos que evolucionaron específicamente para ser biológicamente indomesticables como estrategia de supervivencia. Esto no es problema cultural donde ciertas sociedades simplemente no intentaron domesticarlas. No es cuestión de tiempo insuficiente donde unos cuantos siglos más resolverían el problema. No es falta de esfuerzo humano, donde intentos más determinados tendrían éxito. Es biología pura operando a nivel de sistema nervioso, química cerebral y genética conductual. Mientras caballos y burros evolucionaron en ambientes donde tolerancia a jerarquía social y capacidad de cooperación forzada proporcionaban ventajas de supervivencia, las cebras evolucionaron en literalmente uno de los ambientes más letales para herbívoros grandes en todo el planeta, rodeadas constantemente por depredadores que cazan con inteligencia sofisticada, incluyendo leones que trabajan en grupos coordinados, hienas que persiguen durante horas, leopardos que atacan desde emboscadas, perros salvajes africanos que usan tácticas complejas y, crucialmente, seres humanos que han cazado cebras durante cientos de miles de años con lanzas, trampas y eventualmente armas de fuego. Esta presión de depredación implacable durante millones de generaciones creó animal cuya supervivencia dependía absolutamente de desconfianza total, reactividad extrema y rechazo completo de cualquier cosa que remotamente pareciera sumisión o aceptación de control externo. El secreto biológico invisible que hace domesticación imposible reside en el sistema nervioso de la cebra y específicamente en algo que neurocientíficos llaman el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, el sistema que regula respuestas al estrés y al peligro en todos los mamíferos. Las cebras poseen versión de este sistema que es extraordinariamente reactiva comparada con caballos, liberando cantidades mucho más intensas y más prolongadas de cortisol y adrenalina en respuesta a amenazas percibidas, manteniendo estado de alerta elevado durante periodos que serían insostenibles para equinos domésticos y, crucialmente, exhibiendo respuestas de lucha o huida que no se atenúan con repetición de la manera que ocurre en animales domesticables. En términos simples que cualquiera puede entender, cuando expones un caballo repetidamente a estímulo que inicialmente lo asusta, gradualmente aprende que ese estímulo no es realmente peligroso y su respuesta de miedo disminuye mediante proceso llamado habituación.
Cuando expones una cebra al mismo estímulo repetidamente, nunca deja de considerarlo amenaza potencial. Su sistema nervioso continúa respondiendo con intensidad completa cada vez. Su química cerebral nunca permite relajación genuina en presencia de ese estímulo. Esto hace imposible la domesticación sostenida, porque domesticación requiere fundamentalmente que el animal aprenda a relajarse en presencia de humanos, a tolerar contacto físico sin pánico, a aceptar restricción de movimiento sin entrar en modo de supervivencia desesperado. Pero la diferencia va más allá de simple reactividad inmediata. Se extiende a memoria del miedo, que opera de maneras radicalmente distintas entre cebras y caballos. Los caballos exhiben lo que neurocientíficos llaman alta plasticidad conductual, capacidad de modificar comportamientos basándose en experiencias nuevas, habilidad de habituarse a estímulos que inicialmente causaban miedo y, crucialmente, capacidad de aprender a confiar incluso después de experiencias negativas si el manejo subsecuente es apropiado. Las cebras poseen memoria del miedo que es esencialmente permanente, donde un solo evento traumático genera aversión que dura toda la vida, donde no generalizan confianza de una situación a otra, donde la habituación genuina simplemente no ocurre de la manera que permitiría domesticación. Y aquí está el aspecto verdaderamente inquietante que hace trabajo con cebras tan peligroso. Una cebra puede tolerar presencia humana aparentemente calmada durante días o semanas, creando falsa sensación de seguridad en el manejador, y luego atacar violentamente mañana sin advertencia visible previa, porque algún estímulo mínimo activó respuesta de miedo que nunca realmente desapareció, sino que estaba simplemente latente. Este rasgo no es defecto de carácter ni falla de entrenamiento. Es ventaja evolutiva brutal que permitió a ancestros de esa cebra sobrevivir en África, donde cualquier relajación de vigilancia significaba muerte inmediata por depredadores que constantemente buscaban presas descuidadas. Y la agresión defensiva de las cebras es cualitativamente diferente de la que exhiben caballos o burros, de maneras que hacen selección artificial imposible de implementar con seguridad. A diferencia de caballos que primariamente huyen cuando se asustan y solo atacan cuando están acorralados sin ruta de escape, las cebras no solo huyen, sino que atacan activamente usando armas biológicas genuinas que evolucionaron específicamente para dañar depredadores. Poseen mordidas que no son pellizcos irritados, sino ataques deliberados, capaces de arrancar carne y literalmente romper huesos humanos, patadas laterales que son impredecibles en dirección y timing porque no siguen los patrones estereotipados que caballos usan, y tendencia de dirigir ataques específicamente hacia la cabeza de amenazas percibidas, que es comportamiento extraordinariamente peligroso. Los datos documentados por zoológicos y centros de investigación son absolutamente claros. Las cebras han matado leones en defensa propia usando esas mismas armas, han causado muertes humanas incluso en cautiverio donde supuestamente estaban acostumbradas a manejadores, atacan sin el ritual elaborado de advertencias que caballos típicamente exhiben antes de volverse agresivos mediante orejas hacia atrás, cola azotando, posturas amenazantes. Esta impredecibilidad combinada con letalidad genuina destruye cualquier intento de implementar selección artificial segura, porque simplemente es demasiado peligroso trabajar cercanamente con estos animales durante generaciones múltiples que serían necesarias para potencialmente modificar estos rasgos. La estructura de jerarquía social en manadas de cebras representa otro punto fundamental, donde posibilidad de domesticación se rompe completamente. Los caballos evolucionaron con jerarquías sociales que son flexibles, donde individuos pueden aceptar líderes sustitutos, donde el humano puede potencialmente ocupar rol dominante que el caballo reconoce y acepta, proporcionando base para relación de trabajo cooperativo. Las cebras poseen jerarquías que son rígidas, cerradas y biológicamente codificadas, de maneras que no permiten flexibilidad. El macho dominante mantiene control mediante violencia constante y brutal. Hembras y machos subordinados son mantenidos en línea mediante agresión física regular.
Y crucialmente, las cebras simplemente no reconocen autoridad externa a su propia especie. El humano nunca es aceptado como líder de manada de cebras sin importar cuánto tiempo pase trabajando con ellas. Nunca ocupa posición en jerarquía social que las cebras respeten. Permanece perpetuamente como amenaza externa que debe ser tolerada en el mejor caso o atacada en el peor. Y esta incapacidad de integrar humanos en estructura social es exactamente lo opuesto de lo que domesticación requiere. Todo esto tiene raíces profundas en evolución bajo presión extrema que operó durante millones de años. África, donde las cebras evolucionaron literalmente, no perdona errores. Es ambiente donde relajación de vigilancia durante segundos puede resultar en muerte violenta. Donde cualquier individuo que exhibiera tendencias hacia docilidad o confianza era eliminado del pool genético antes de poder reproducirse. Las cebras evolucionaron rodeadas por leones que son cazadores de emboscadas sofisticados, por hienas que persiguen en grupos coordinados durante kilómetros, por perros salvajes africanos que usan tácticas de caza complejas, y crucialmente, por humanos cazadores que han perseguido cebras desde hace literalmente cientos de miles de años, mucho antes de que domesticación de cualquier animal ocurriera. El resultado evolutivo inevitable de esta presión fue que cualquier individuo que mostrara rasgos remotamente asociados con docilidad, con tolerancia a aproximación, con reducción de respuesta de miedo, simplemente no sobrevivía hasta edad reproductiva. Solo los individuos más agresivos, más desconfiados, más hiperreactivos, lograban evadir depredadores consistentemente y transmitir esos rasgos a descendencia. Con el tiempo, medido en millones de generaciones, la domesticabilidad fue literalmente eliminada del genoma de cebras mediante selección natural, operando exactamente en dirección opuesta a la selección artificial que humanos aplicaron a caballos. Y aunque cebras y caballos pertenecen al mismo género Equus y comparten suficiente similitud genética que pueden cruzarse produciendo híbridos como cebrallos, análisis genético moderno revela que las cebras divergieron evolutivamente antes que caballos y poseen variaciones específicas en genes relacionados con neurotransmisores que regulan respuestas emocionales, con sistemas de regulación del estrés que determinan intensidad de respuestas de miedo y con control motor fino que afecta precisión de movimientos agresivos. Estas diferencias genéticas explican por qué cebras y caballos pueden cruzarse biológicamente produciendo descendencia viva, pero nunca pueden producir población domesticable estable, porque los rasgos neurológicos que impiden domesticación están codificados profundamente en genoma de cebra y se expresan incluso en híbridos. Los intentos históricos documentados de domesticar cebras revelan consistentemente este patrón de fracaso inevitable. Colonizadores británicos en África durante el siglo XIX intentaron deliberadamente criar y entrenar cebras para transporte. Alemanes en África Oriental implementaron programas formales tratando de crear animales de carga resistentes a enfermedades. Zoológicos modernos con conocimiento científico avanzado han mantenido cebras durante generaciones múltiples bajo condiciones controladas. Y consistentemente, universalmente, estos esfuerzos produjeron mismo resultado: individuos aislados que podían ser entrenados para tolerar humanos bajo circunstancias muy específicas, pero nunca transmisión cultural de domesticación a generación siguiente. Nunca reducción genuina de agresividad o reactividad. Altísima tasa de accidentes graves donde cebras atacaban manejadores. Porque domesticación no es entrenar animal individual a obedecer mediante condicionamiento, es reescribir generaciones completas mediante selección genética sostenida. Y con cebras, ese proceso nunca ocurrió ni nunca ocurrirá sin alterar fundamentalmente lo que las hace cebras. El caballo se convirtió en compañero del hombre porque evolucionó en ambientes donde aprender a confiar proporcionaba ventaja de supervivencia. La cebra sobrevivió millones de años en uno de los ambientes más letales de la Tierra porque nunca confió en nada. No montamos cebras no porque nadie lo intentó seriamente,
sino porque la naturaleza, durante millones de años de selección implacable, decidió que nadie jamás debería hacerlo.